Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar un rompecabezas financiero que, la verdad, es bastante interesante. Hola, ¿qué tal? Nos llegan los informes de una gran empresa industrial, CIA Industrial El Volcán S.A. Ajá. Y el misterio es este. En los primeros 9 meses de 2025, sus ventas subieron, lo cual suena genial. Uno pensaría que sí. Pero al mismo tiempo, su EBITDA, que es básicamente el termómetro de la rentabilidad de su negocio principal, cayó un 6,5%. O sea, venden más pero ganan menos. Esa es la paradoja. Esa es la paradoja. Y nuestra misión hoy, con la ayuda de sus estados financieros y un análisis detallado que tenemos aquí, es entender exactamente qué pasó. Y es una historia fascinante porque va más allá de un simple número, ¿no? Claro, Lo que vamos a hacer es que estas cifras nos cuenten qué está pasando dentro de la empresa y, sobre todo, qué presiones está recibiendo desde fuera. Si ganar menos en la operación, pues nos revela cómo una compañía tiene que luchar en un entorno económico que no siempre juega a su favor. vamos a ver la estrategia que hay detrás. Perfecto, entonces arranquemos por el principio de la paradoja. Dale. Los ingresos por ventas subieron un 2%, llegando a más de 103,000 millones de pesos. Que no es poco. No es poco. Es un aumento de más de 2,000 millones de pesos comparado con el año anterior. Si yo fuera un accionista y viera solo ese titular, estaría, la verdad, bastante contenta. Claro, es la primera cifra que uno mira. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Ajá. Porque justo debajo de esa línea de ingresos vemos la otra cara de la moneda. El EBITDA, esa ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y todo eso. La ganancia operativa pura. La pura y dura. Hizo todo lo contrario. Cayó de casi 14,500 millones de pesos a poco más de 13,500 millones. O sea, una baja de casi 950 millones de pesos. Exacto. A ver si entiendo la matemática. Entraron 2,000 millones más por ventas, pero la ganancia operativa se redujo en casi 1,000 millones. Sí, Hay una brecha de casi 3,000 millones de pesos entre lo que uno esperaría y lo que realmente sucedió. ¿Qué nos dicen los informes? ¿A dónde se fue todo ese dinero? se fue casi en su totalidad a una sola línea del estado de resultados, el costo de ventas. El costo directo de producir lo que venden. Ese mismo. Y ese costo no solo subió, sino que creció más rápido que las ventas. Aumentó un 3,6%. Mientras que las ventas, como dijimos, solo subieron un 2%. Justamente, esa pequeña diferencia porcentual, que parece nada, en volúmenes tan grandes, es lo que explica casi toda la caída del EBITDA. O sea, el éxito que tuvieron convenciendo a más clientes se vio completamente anulado por lo que les costó fabricar los productos para esos clientes. Se lo comieron los costos. Uno de los documentos que tenemos usa una analogía que me pareció muy clara. La de la panadería, ¿verdad? Sí, Es perfecta. Imagina que tienes una panadería. Logras vender más pan que nunca y hasta subes un poquito el precio. bien, Pero de repente, el costo de la harina se dispara por una mala cosecha. La electricidad para los hornos sube por el precio de la energía y el sueldo del panadero aumenta por la inflación. claro, todo sube. Al final del mes, a pesar de haber trabajado más y vendido más, te queda menos dinero en la caja. Eso es, en esencia, lo que le pasó al volcán. Entendido. Es un problema de márgenes que se están encogiendo. Ahora, costo de venta suena muy general. Sí, es un cajón grande. Podemos ser más específicas. ¿Sabemos exactamente qué harina o qué electricidad se les encareció tanto? El informe debe detallar de dónde vino el golpe. Por supuesto. Y aquí es donde la historia se conecta con la economía global. Ah, factores externos. Totalmente. Los informes identifican una especie de tormenta perfecta con 3 grandes frentes. No fue una sola cosa, sino la combinación de varias. A ver, El primero, y el más obvio, es la inflación general. Todo es más caro, desde los salarios hasta el transporte. Es un impuesto silencioso que afecta a todas las empresas. ok, la inflación es el telón de fondo. ¿Cuáles son los otros dos factores? El segundo es el costo de los insumos importados. Claro, Como empresa industrial, el volcán depende de materias primas que no necesariamente se producen localmente, y los precios de muchos de estos materiales han subido en los mercados internacionales. claro, porque un dólar más caro hace que cada cosa que importas te cueste más en pesos. Exactamente. Pero es un doble golpe. No solo encarece directamente esos insumos importados de los que hablábamos, Sino que también afecta otras cosas. sino que también afecta el costo de la energía, que a menudo está dolarizada.
Así que tienes la inflación local, los precios internacionales al alza y un tipo de cambio que amplifica ese efecto. Uf, Cualquier director financiero te dirá que esa combinación es una pesadilla. Es como intentar correr una maratón con el viento en contra y cuesta arriba al mismo tiempo. suena increíblemente frustrante, porque demuestra que aunque hagas tu trabajo comercial a la perfección, Vendas como nunca. hay fuerzas mucho más grandes que pueden borrar tus logros de un plumazo. Ahora, si el entorno era tan adverso, con todos estos costos subiendo, me pregunto, ¿cómo lograron aumentar las ventas? Buena pregunta. Porque el informe es claro. Sin ese 2% de crecimiento en ventas, la caída del Levita habría sido mucho, mucho peor. Debieron hacer algo bien. Hicieron dos cosas muy bien, que actuaron como un contrapeso. La primera fue que lograron vender a un precio unitario más alto en varias de sus líneas de productos importantes. O sea, ¿le pasaron parte del costo al cliente? Exacto, lo cual demuestra que tienen cierto poder de mercado. Pero la verdadera estrella de la historia fue el volumen de ventas, aunque no de toda la empresa. ¿A qué te refieres con que no fue de toda la empresa? A que el crecimiento no fue parejo, para nada. Si uno mira dentro de los números, se encuentra con realidades muy distintas. A ver, cuéntame. Hubo un segmento de productos que tuvo un desempeño espectacular, el de aislación. ¿Aislantes? Sí, aislantes termoacústicos. El volumen de ventas de ese segmento creció un impresionante 17.8% comparado con el año anterior. Fue un verdadero motor. ¿Un 17.8%? Eso es un crecimiento enorme. ¿Y qué pasó con los otros productos? Porque para que el total sea solo un 2%, si un segmento creció tanto, otros tuvieron que caer. Y cayeron con fuerza. Por ejemplo, la línea de yesos Volcanita, que es uno de sus productos más conocidos, El clásico. tuvo una contracción en volumen del 3.9%. Y la de fibrocemento se desplomó un 13.6%. ¡Wow! Entonces, lo que vemos no es una empresa creciendo de manera uniforme. Es una compañía cuyo crecimiento fue arrastrado casi por completo por un solo segmento de productos, mientras sus áreas más tradicionales se achicaban. Vaya, eso cambia completamente la perspectiva. No es la historia de una empresa que avanza, No, sino de una que se está transformando, quizás sin quererlo. Un área explota mientras otras se contraen. exacto. Esto me lleva a pensar en la estrategia. ¿Están apostando todo al negocio de la aislación porque ven una tendencia a largo plazo? Por ejemplo, en eficiencia energética. ¿O simplemente fue una oportunidad puntual del mercado? Esa es la pregunta del millón. Y el informe no nos da la respuesta, solo nos muestra la encrucijada. Claro. Esta divergencia tan marcada entre sus líneas de producto es el dato más importante para entender dónde están parados y, sobre todo, hacia dónde podrían ir. ¿Deben duplicar la apuesta en aislación? Ujú. ¿O deben intentar reanimar sus negocios tradicionales que hoy están en caída? La respuesta a eso definirá su futuro. Éxito muy focalizado en un área de productos. Esto me hace pensar, ¿cómo se ve el resto de la empresa? Ajá. ¿Esta batalla por la rentabilidad está afectando su salud financiera general? ¿Su capacidad para pagar deudas o para invertir? Esa es la siguiente capa que hay que analizar, y es donde la historia da otro giro interesante. ¿Otro giro? Sí, porque si la rentabilidad operativa está bajo presión, uno esperaría ver señales de debilidad en el balance. Pero ocurre todo lo contrario. La posición financiera de la compañía, de hecho, se fortaleció. Espera un momento, eso no me cuadra. ¿Cómo es posible que tengan una mejor posición financiera, con más liquidez y capacidad de pago a corto plazo, si su negocio principal está generando menos ganancias? Suena contradictorio, ¿verdad? Suena completamente contradictorio. Suena así, pero aquí es donde vemos la mano de una gestión financiera muy deliberada y conservadora. A ver, Compara los activos que puedes convertir en dinero en un año contra las deudas que tienes que pagar en ese mismo año, mejoró notablemente. ¿cuánto mejoró? Pasó de 3,3 a 4,0. Y la razón ácida, que es una medida aún más estricta, también subió. Tienen más de 2 pesos en activos líquidos por cada peso de deuda a corto plazo. ¿Y cuál es la explicación técnica para eso? ¿Cómo lo lograron? La clave está en que sus deudas a corto plazo, los pasivos corrientes, disminuyeron mucho más, un 21,8% menos, ¡Wow! de lo que disminuyeron sus activos a corto plazo, que solo bajaron un 3,5%. O sea, se enfocaron en pagar deudas.
Redujeron significativamente sus cuentas por pagar a proveedores, probablemente comprando de manera más eficiente, y también pagaron dividendos que ya estaban apartados. En resumen, fueron muy disciplinados en reducir sus obligaciones inmediatas. Entiendo. Pusieron la casa en orden en el corto plazo. ¿Y la deuda total? ¿La de largo plazo? También mejoró. La razón de endeudamiento, que mide cuánta deuda tienen en relación con su patrimonio, bajó del 43,1% al 40,7%. Dicho más simple. Dicho de forma más simple, la empresa hoy depende menos del dinero de otros para operar. Están menos apalancados. Ok. Y esto nos muestra la estrategia de fondo. En un año en que no puedes controlar tus costos operativos por factores externos, te enfocas obsesivamente en lo que sí puedes controlar: Tu propia casa. tu solidez financiera. Están blindando el barco para aguantar la tormenta. Es una estrategia de defensa, entonces. Fortalecer el balance para resistir el golpe en la rentabilidad. Pero esa rentabilidad sigue siendo un problema. Sigue ahí. Mencionamos el EBITDA. Pero ¿qué pasa con la última línea? La utilidad neta, lo que realmente queda para los dueños. Ese es el punto final que confirma la presión. La utilidad neta cayó todavía más que el EBITDA, un 15,2%. La caída es más profunda. ¿Y por qué? Y la razón es que, al menor resultado operacional que ya discutimos, se le sumaron otros dos factores negativos. Tuvieron menos ingresos financieros porque las tasas de interés en el mercado bajaron. Ok. Y también recibieron menos ganancias de las empresas en las que tienen participación pero no controlan. Así que el golpe se sintió en toda la línea. Resumiendo esa parte, una gestión financiera muy prudente, casi de manual, para fortalecer la estructura de la empresa, Sí, muy sólida. pero que no puede evitar que la rentabilidad final se vea seriamente afectada por el negocio principal y por el entorno financiero. Exacto. Es una empresa madura, bien gestionada, que sabe cómo navegar aguas turbulentas. Están siendo conservadores donde pueden serlo, pero no son inmunes a la realidad económica. Claro. La fortaleza de su balance les da un colchón, un margen de maniobra que otras empresas no tendrían. Pero el desafío de recuperar la rentabilidad sigue ahí, sobre la mesa. Queda claro. El análisis de las finanzas del volcán nos muestra el retrato de una compañía en una encrucijada. Totalmente. Por un lado, un éxito comercial innegable en un segmento clave que mira al futuro. Por otro, unos vientos macroeconómicos en contra que erosionan ese éxito. Es una lucha. Es una lucha entre la estrategia interna y la realidad externa. Creo que la gran lección aquí es que los titulares rara vez cuentan la historia completa. Nunca lo hacen. Las ventas subieron es un titular optimista, pero engañoso. El verdadero entendimiento viene de hacer exactamente esto: abrir el capó, ver qué productos específicos están funcionando, analizar qué costos están presionando ¿Y cómo reacciona la gerencia? y entender cómo la gerencia está manejando la estructura financiera para soportar la presión. El volcán demuestra resiliencia, pero el desafío a su rentabilidad es real y definirá sus próximos movimientos. Y hablando de próximos movimientos, eso nos lleva a una reflexión final. ¿Habler? Uno de los informes que revisamos termina con una proyección para el sector de la construcción en 2025, que es el ecosistema en el que vive el volcán. Su mercado principal. Y las noticias parecen buenas. Se proyecta un crecimiento de entre un 3% y un 5%, poniendo fin a 2 años de contracción. Parece una luz al final del túnel. Sin embargo, Siempre hay un sin embargo. siempre lo hay. El mismo informe añade una advertencia crucial. El crecimiento no será para todos por igual, será heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Se espera que la inversión en grandes proyectos de infraestructura sea el motor principal, mientras que el mercado de construcción de viviendas, el sector inmobiliario, seguirá bastante más lento, más rezagado. Y ahí está la clave. El propio informe de El Volcán dice que su negocio depende mayoritariamente del segmento habitacional. Exacto, lo que nos deja con una pregunta final, que es tanto un desafío como una oportunidad para la empresa. A ver, plantéala. Viendo el rendimiento tan espectacular de su línea de aislantes y el desplome de otras más tradicionales, y sabiendo que el gran crecimiento del sector vendrá por la infraestructura y no tanto por la vivienda, Sí, ¿cómo deberá adaptar su estrategia? ¿Podrá reorientar sus productos estrella hacia los grandes proyectos de infraestructura o deberá encontrar una nueva forma de competir en un mercado de la vivienda que seguirá débil? es una pregunta clave. La respuesta que encuentren a esa pregunta probablemente definirá su éxito mucho más allá de 2025.